pantalla? Ay, eso, ¿dónde estamos? Sí, sí, se ve tu pantalla. Pasa las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Ya. ¿Estás grabando Sí, doctora, pedía a un compañero, a Eric, que grabe por favor esta clase. Ya, está bien. Ya, doctora. ¿Puedes? Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Voy a hablarles hoy de las tres enfermedades bueno, dos que nos faltaban de TORCH y varicela también. Vamos a empezar con la rubiola. En este caso va a ser producto de la infección de un virus de la familia Togaviridae, es un virus ARN. El contagio materno va a ser por contacto directo o por gotas de secreciones nasofaringeas de personas que están infectadas. En el caso de la transmisión fetal va a ser una transmisión transplacentaria. El virus va a incubar 17 días en un intervalo de 12 a 23 y el periodo de mayor contagio es la fase eruptiva, donde se empiezan a ver las manifestaciones cutáneas en el paciente. La complicación que a nosotros nos interesa aquí viene a ser el síndrome de rubiola congénito, porque el problema es que degenera el desarrollo del feto y evita que muchas partes de su morfología lleguen a tener una homogeneidad que podría tener un desarrollo embrionario normal. Y en cuanto al riesgo del síndrome de rubiola congénita, va a ser mucho mayor al principio de la gestación. Las primeras 8 semanas va a ser de un 85 a 95%, entre la novena y la doceava va a ser de un 52%, la treceava y la veinteava semana un 16%, y más de 20 semanas va a ser indeterminado. Entonces, en cuanto a la patogenia, lo que tenemos es un ciclo donde empezamos con la transmisión, en este caso a la madre, que va a tener un contacto directo con una persona infectada, por secreciones nasales también o por secreción faríngea. Esto lo que lleva es a la replicación del virus dentro del cuerpo, sobre todo en el epitelio respiratorio. Va a haber una propagación linfática y esto es antes de lo que se denomina la viremia o la siembra del virus de la rubiola, que se va a dar a 8 a 9 días post-exposición, máximo 10 a 17 días, y aquí es donde se produce la diseminación orgánica y en este caso la diseminación a la placenta y por ende llega al feto. Aparte de eso, tenemos después recién la fase eruptiva, que es 16 a 18 días post-exposición, es prácticamente el doble, donde vemos el pico de la viremia y el contagio puede ser de 5 días pre o 6 días post-exposición. Hay que diferenciar bien las manifestaciones cutáneas de la rubiola, porque son distintas a otras enfermedades como el sarampión o también la varicela. En el caso de la rubiola, tiene estas 4 características importantes. Primero, que va a ser un exantema maculopapular que va a iniciar en la cara, como pueden ver aquí, y va a ir en sentido descendente, ¿ya? Va a tener un prurito leve, no va a ser tan pruriginosa como la varicela. Va a tener la paciente adenopatía retroauricular, cérvico-occipital. Como les dije, aquí tiene una propagación linfática, es por eso que va a tener adenopatía. Y podemos ver un exantema de Forchheimer que viene a ser un enantema previo al exantema que va a ser en la cavidad oral, un enantema, un punteado en la mucosa oral. Y aquí hablamos de lo que viene a ser el síndrome de rubiola congénito, que viene a ser el paso de la rubiola y su daño al desarrollo fetal, y vemos una tríada clásica donde vamos a ver 3 fenómenos comunes que se dan en este síndrome. El primero viene a ser la catarata, la hipoacusia neurosensorial el segundo y el tercero la cardiopatía congénita. Esto se da producto de que el virus de la rubiola produce 3 efectos deleterios para el feto. En este caso, lo primero que hace es inhibir la replicación celular, o sea, no va a haber una hiperplasia celular, las células se van a quedar estáticas, no va a haber esa proliferación tampoco. Segundo, va a inducir a la apoptosis y tercero, va a haber necrosis. Y en casos severos es donde se produce ya el aborto espontáneo. Aparte de lo que hemos visto aquí en esta triada, aquí les traigo una tabla donde están todos los signos patológicos que podemos encontrar en la rubiola congénita. Los más importantes los he resaltado en amarillo, porque son aquellos que vamos a poder nosotros objetivar y también aquellos que van a causar más efectos deleterios y sobre todo en el feto. O sea, eso es lo que más va a primar. Por ejemplo, en cuanto a la placenta, podemos tener un infiltrado perivascular en las deciduas, edema, fibrosis placentaria, necrosis placentaria también. Entonces ahí se ve afectado el desarrollo. En cuanto al sistema nervioso central, podemos tener meningitis, podemos tener degeneración vascular, podemos tener lesiones isquémicas. En cuanto a los ojos, las cataratas, como ya les mencioné aquí en la triada. En los oídos, la hipoacusia neurosensorial. En cuanto a lo cardiovascular, podemos tener el ductus arterioso persistente, que es la cardiopatía congénita que más se presenta en esta triada de Gregg, también estenosis arterial pulmonar. Y en cuanto también a lo que es el sistema óseo,
tenemos un adelgazamiento en el trabeculado metafisial que a la larga pues degenera también en la estructura. Son muchísimos signos, depende el grado de afección, y como les dije antes aquí, a mayor riesgo que tenga el feto también puede degenerar más rápido, inclusive puede llegar a un aborto. Para definir el caso, una vez ya hecha pues a la enfermedad en el feto, pues tenemos 4 tipos. El caso sospechoso, un lactante menor de 1 año, que en un profesional de la salud sospeche el síndrome de rubiola congénita, cuando presenta alguna enfermedad cardíaca, una hipoacusia, alguno de los signos que les he mostrado con anterioridad en la tabla. Un caso confirmado es un lactante con diagnóstico de 2 complicaciones específicas en cataratas, glaucoma o un glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, o también que pueda tener púrpura, esplenomegalia, microcefalia, retardo mental. Un caso confirmado por laboratorio cuando veamos una IgM positiva, que indica que tiene una infección aguda, o también una infección congénita por rubiola, lactante con IgM positiva, a rubiola que no tiene clínica confirmada del síndrome. Entonces, para el diagnóstico del tratamiento, empezamos con la mujer embarazada. Lo primero es la historia clínica, evaluar el contacto epidemiológico, preguntar a la madre si ha tenido contacto con alguna persona que tenga la rubiola. Y en el caso de la serología, pues podemos ver la IgM, la cual se va a hacer positiva 3 días después del exantema hasta las 8 semanas, y la IgG positiva la segunda semana del exantema. Entonces, por ende, no podemos pedirle IgG antes de las 2 semanas del exantema porque nos va a dar un falso negativo, sino tiene que ser después de 2 semanas del exantema. Eso es importante. Y para confirmar el diagnóstico, pues vemos los patrones de la serología. IgM positivo con IgG negativo es una infección aguda, un IgM negativo con una IgG negativa con clínica. Hay que hacer un segundo análisis y ver el ascenso de la IgG a la segunda semana del exantema. En el caso del neonato, como hemos visto antes, una IgM positiva como sin clínica nos puede dar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, la OMS indica que no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección. Sin embargo, lo único que nosotros podemos hacer es recurrir a la profilaxis, y en este caso la profilaxis con la vacuna. Y en el esquema de vacunación nosotros tenemos que se da la SPR, que es la triple viral, a los 12 meses y también a los 18 meses, donde se incluye la vacuna de la rubiola. Entonces se vendría a ser como que tratamiento preventivo, porque como tal no existe tratamiento para la madre. Como segunda enfermedad tenemos el herpes. Aquí tenemos el virus del herpes 1 y el virus del herpes 2, del grupo herpes viridae. Es un tipo ADN virus de doble hebra. Pertenece también a los alfa herpes virus, junto con el virus de la varicela zoster. La característica de esos 3 es que quedan latentes de por vida en los ganglios neurales sensoriales, por eso es que después se pueden reactivar en inmunosupresión, en pacientes que han sido sometidos a estrés o a cirugías, etc. El contagio materno, en el caso del virus del herpes 1, va a ser por contacto de lesiones bucales o secreciones de la mucosa oral, o también la saliva. En el caso del virus herpes 2 va a ser por secreción vaginal o también secreción seminal. La transmisión fetal, esto es importante porque la transplacentaria tan solo es el 5%. La mayor frecuencia se presenta en el periparto. En el momento del periparto es el 85% y en el posparto es el 10%. Es ahí que el algoritmo y también el tratamiento y el diagnóstico va enfocado al momento del periparto, donde está la mayor casuística de la transmisión del virus del herpes. Y en el caso, pues bueno, de la patogenia, lo que nos interesa viene a ser las glicoproteínas de superficie, sobre todo la D, la B, la H y la L, que permiten que el virus pueda adherirse a la célula y que pueda ingresar en ella y que pues ahí pueda replicarse. Tenemos también una clasificación de infección, en este caso 4 tipos. La primoinfección viene a ser la adquisición de la infección por virus 1 o 2 sin que la madre haya tenido exposición previa y sin formación previa de anticuerpos. Entonces, como la madre no ha tenido ningún contacto con ningún tipo de virus de herpes, el riesgo de infección fetal es mayor, es un 57%. En cuanto a la infección no primaria, es cuando la madre tiene una infección por virus de herpes 2, cuando previamente ha tenido una infección por virus herpes 1 o también puede ser viceversa. Antes le ha dado herpes 1 y ahora tiene herpes 2. En este caso, el riesgo de infección es menor, de un 25% hacia el feto. La reactivación se define como al aislamiento del mismo tipo viral en las lesiones genitales con anticuerpos formados previamente. Y en cuanto a una infección recurrente, es una forma clínica frecuente en el embarazo, donde 2/3 partes son asintomáticas o también presentan signos que no son sugerentes y la transmisión es mínima, es un 2%. En cuanto a la clínica materna, pues la infección primaria puede ser asintomática, de manera usual, y en el caso de que tuviera lesiones sintomáticas, lo que vamos a ver como está aquí en la imagen son pápulas eritematosas dolorosas que pueden progresar a vesículas, que están aquí como pueden ustedes ver, con líquido claro.
Entonces aquí, como ven a la derecha, estas vesículas se pueden reventar, pueden formar úlceras sobre una base eritematosa, ¿ya? Tanto en la región genital como también en la región bucal. En el caso del neonato vamos a tener 3 patrones de infección, los cuales también tienen distintos tipos de presentación y frecuencia. La primera viene a ser la enfermedad diseminada, la cual va a ser en el periparto o en el posparto, como vimos, ser un 85 y 10% respectivamente. La frecuencia de la enfermedad diseminada va a ser un 25%, va a comprometer el sistema nervioso central, pulmones, hígado, glándula suprarrenal. La presentación clínica puede tener una encefalitis, falla respiratoria, falla hepática. Cuando la mortalidad un 29% y el desarrollo neurológico normal del año viene a ser un 83%. En cuanto a la enfermedad del sistema nervioso central, también el modo de infección es en el periparto y el posparto, con una frecuencia del 30%. Órganos comprometidos, igual, el sistema nervioso central, puede o no haber compromiso cutáneo. La presentación clínica es muy llamativa, puede tener convulsiones, el neonato, letargia, irritabilidad, rechazo alimentario. La mortalidad es menor, 4%, y el desarrollo neurológico también es menor, es un 31%. Deja muchas secuelas este. Y en cuanto a la enfermedad piel-ojo-boca, es más que nada una afección cutánea, se da en el periparto y en el posparto, 45%, va a dañar la piel, los ojos, membranas mucosas, puede o no haber rash vesicular. La mortalidad no es clara y en cuanto al desarrollo neurológico va a ser un 100% normal. En este caso, el bebito va a tener manifestaciones cutáneas y pues el desarrollo nervioso y neuronal no se va a ver tan afectado como el caso de que invadir el sistema nervioso central, que venía a ser el más severo. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el definitivo es un aislamiento o también cultivo del virus, un cultivo en base celular, pero en el caso también de ser más usado, viene a ser el PCR para el virus del herpes. Podemos tomar un hisopado de la boca, de la nasofaringe, de la conjuntiva, del ano, una muestra de base de vesículas, de líquido cefalorraquídeo, de la sangre, para poder detectar con PCR la presencia del virus. El tratamiento, pues, está en base a ciclovir, podemos dar 60 miligramos kilogramo día, fraccionado cada 8 horas, y en el caso de que tenga la enfermedad de piel, ojo y mucosas, que es la que está aquí, la que les dije que no tenía tanto daño en el desarrollo neurológico, pues se da por 14 días, y en el caso de tener una enfermedad diseminada o una enfermedad del sistema nervioso central, ampliamos por 7 días más y damos 21 días. Este es un algoritmo donde está todo el tema resumido, donde tenemos 2 casos, una mujer con historia previa de herpes genital y una mujer sin historia previa de herpes genital. Entonces aquí se ve lo que podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de la mujer con historia previa de herpes genital, hacemos un estudio diagnóstico con el neonato en las 24 horas de vida, podemos hacer una muestra superficial para PCR del virus del herpes, también podemos hacer un PCR en sangre, como lo hemos visto antes, y en este caso vemos las 2 situaciones. Si sale negativo, pues hacemos un seguimiento estrecho durante las 6 primeras semanas de su vida, y si sale positivo, pedimos más pruebas, hemograma, otro PCR en líquido cefalorraquídeo, para confirmar si es que hay una diseminación en el sistema nervioso central, análisis citoquímico y sobre todo iniciar el tratamiento con aciclovir. En el caso de que la mujer no tenga historia previa de herpes genital, igual hacemos un estudio diagnóstico en el neonato en las 24 horas de vida, pedimos más pruebas o también podríamos iniciar aciclovir después de la recogida de las muestras microbiológicas en el caso de que la sospecha clínica sea alta y que también podamos estar seguros o presumir de que tenga la enfermedad. Aquí clasificamos el tipo de infección de virus de herpes de la madre, puede ser un herpes genital recurrente, puede ser un primer episodio. En el caso de que sea un primer episodio de herpes genital primario o no primario, pues continuamos con el aciclovir, que le dimos desde el principio. En el caso de que sea un herpes genital recurrente, pues pedimos PCR. Podemos pedir un PCR que si nos salga positivo, continuamos con aciclovir, y si nos sale negativo, podemos suspender el aciclovir, hacemos un seguimiento por 6 semanas también y educamos a los padres sobre los signos que tienen que vigilar en el neonato. Y finalmente tenemos la varicela. Antes que pases, por favor, en herpes, ¿y cómo sería la vía de término del embarazo? Doctora, mencionaba en una parte que en el caso de tener un herpes genital, sería mejor evitar esa vía porque había más tasa de, como está acá, el 85% de la transmisión periparto, se podía contagiar más el neonato. Sí, siempre que consideres, tienes que ver cómo va a ser, porque recuerda que estamos haciendo obstetricia, ¿no? Entonces, lo primero que nos van a preguntar los papás es, ¿y cómo, si es que está con las lesiones, cómo va a terminar? O cómo va a ser tu decisión al final, ¿no?
si vamos a terminar por vía vaginal o por cesárea. Entonces, ¿qué hacemos antes? Antes hay que dar pues el tratamiento, ¿no? Por lo menos para decidir terminar el embarazo. O esperar, ¿no? De que las lesiones puedan secar. Y si es así, poder terminar por la mejor vía, ¿no? De preferencia por cesárea, si es que ha tenido las lesiones o las lesiones están activas. Y no hacerlo igual. La cesárea, o sea, si es una cirugía programada, podemos esperar a que por lo menos haya recibido su tratamiento la gestante, ¿no? Para evitar las lesiones que estás comentando. Y si es que ha tenido antes y ahora no tiene las lesiones activas, pues la posibilidad de dar parto vaginal es posible, ¿no? Es posible. Y claro, previo tratamiento siempre, ¿no? Se supone que ha debido de recibir el tratamiento. Entonces, eso va a depender de cuán activo esté el herpes o no. ¿Ya? Bien, continúa, por favor. Ya, doctora. Y finalmente tenemos la varicela. En este caso es por también un virus del grupo herpes viridae tipo 3, ADN, por contacto directo, gotas por vías respiratorias. La transmisión fetal va a ser un 2% antes de la semana 20 y va a aumentar después de la semana 20, un 20 al 50%. Al igual que la rubiola, aquí también vamos a tener un síndrome de varicela congénito y pues también puede tener latencia este virus, al igual que el herpes tipo 1 o el herpes tipo 2. En cuanto a la patogenia, empezamos con la transmisión, también por contacto directo, secreciones nasales, secreción faríngea. La replicación va a ser en los ganglios linfáticos regionales y va a incubar entre 14 a 21 días. En el caso de la varicela, tiene 2 periodos de viremia. La viremia primaria, que va a ser de 4 a 6 días posexposición, y ahí es donde se da la diseminación orgánica, ahí es donde va la placenta. Y la viremia secundaria, que es 10 a 21 días postexposición, donde recién empieza la erupción cutánea. Y aquí el contagio puede ser desde 2 días antes de aparecer la erupción hasta 5 días después. Entonces, ¿cuál viene a ser la característica de esta erupción cutánea? Es distinta que la rubiola. Primero que tiene un ciclo eruptivo. Su ciclo va a empezar presentándose como máculas, después van a ser pápulas, después vesículas y al final costras. Y en cuanto a sus características más particulares, va a ser un exantema maculopapular en cielo estrellado. ¿Por qué se le dice en cielo estrellado? Porque va a tener una distribución punteada con una variabilidad en la forma, por estos 4 tipos de presentaciones, que se va a presentar en un patrón en la piel de la gestante. Por eso es que se le dice cielo estrellado. También puede tener una distribución a predominio central, que va a ser en tórax, espalda y cabeza, a diferencia de la rubiola, que va a partir de la cara y va a bajar. Va a tener un polimorfismo regional por el ciclo eruptivo que tiene, puede tener vesículas umbilicadas y también va a ser muy pruriginoso, más que la rubiola. En cuanto a la clínica, aquí tenemos el síndrome de varicela congénito, que al igual que el síndrome de rubiola congénito, también presenta malformaciones en el desarrollo fetal. Sobre todo se va a dar por transmisiones antes de las 20 semanas. Los órganos más afectados tenemos estos 3, y también el sistema cardiovascular. Primero está la piel, donde podemos ver lesiones cicatriciales, deprimidas, hiper o hipopigmentadas. En el sistema nervioso tenemos un daño a nivel central, autonómico y periférico. Central podemos tener trosencefalia, disgenesia, atrofia cortical, hidrocefalia, convulsiones también, calcificaciones, pero estas van a ser en ganglios basales. En cuanto al daño autónomo, pues vamos a tener una vejiga neurogena, podemos tener un reflujo vesiculolateral, podemos tener hidronefrosis. En cuanto al periférico, podemos tener parálisis laringea, síndrome de Ramsay-Hunt, cuando afecte el ganglio de Gasser, que es el ganglio del nervio trigémino. Y bueno, eso vendría a ser en el sistema nervioso. En cuanto a los ojos, un 44-53% va a tener microftalma, colorretinitis, catarata, síndrome de Horner con tosis, anhidrosis y miosis, la tríada que tiene el síndrome. En el sistema cardiovascular podemos tener también calcificaciones miocárdicas. Aparte de esta tabla, hay muchísimas más también manifestaciones del síndrome de varicela congénito en diferentes órganos y pues va aumentando según la transmisión sea más precoz. Pero estas son las más importantes porque son las que más pueden degenerar el desarrollo del feto y sobre todo las que más van a generar consecuencias a largo plazo. En cuanto a la clínica, también podemos diferenciar distintos tipos según el tiempo de su presentación. Si digamos tenemos una infección entre la semana 20 y 3 semanas antes del parto, vendría a ser una varicela fetal asintomática.
Si tenemos una varicela perinatal, va a ocurrir entre los 21 días previos y los 2 días posteriores al parto, donde podemos tener una erupción natal que va a aparecer en los primeros 15 días de vida. Y en esta varicela perinatal tenemos dos tipos. La precoz, que es una varicela materna, que va a ocurrir entre el día 21 y el quinto preparto, donde vamos a tener una varicela neonatal que va a iniciar en los 5 primeros días de vida, y la clínica puede tener una leve erupción cutánea con o sin fiebre. Y aparte de la precoz tenemos también la tardía, cuando la erupción cutánea materna va a producirse entre los 5 días previos al parto y los 2 días posteriores al parto. Entonces, en este caso es más complicado porque un 50% va a presentar varicela grave con daño visceral, por ejemplo, daño pulmonar, cerebral, hepático, hemorragias cutáneas, y un 20 a 30% una hemorragia fulminante, una varicela fulminante, perdón, que los puede llevar a la muerte. En el caso de la varicela postnatal, es una varicela materna que va a aparecer a partir del tercer día postparto, y en este caso si aparece, pues el contagio va a ser por bolitas respiratorias o también por contacto directo. Para el diagnóstico tenemos que evaluar en 3 situaciones, tanto en la gestante, en el feto, como en el recién nacido. En la gestante, el diagnóstico clínico es el de elección, al poder observar las erupciones y las máculas y el patrón que vimos en la piel previamente, pero si no es suficiente, podemos pedir un PCR también para el virus de la varicela, o también podemos hacer una serología con IgM o también con IgG. En el caso del feto, también podemos hacer mediante la clínica o mediante marcadores ecográficos de deformidad que están aquí abajo. Por ejemplo, podemos tener acortamiento en el desarrollo de extremidades, amputaciones de extremidades o también anomalías articulares, calcificaciones hepáticas, calcificaciones cerebrales, miocárdicas, microcefalia, ventriculomegalia, focos ecogénicos en el sistema nervioso central, etc. Pero lo importante es que nosotros, para poder ver estos marcadores ecográficos, tenemos que sobre todo realizarlos pasadas las 5 semanas después de la clínica materna, porque si lo hacemos antes, quizás no vamos a ver nada. Entonces, siempre es importante hacer eso. 5 semanas después de la clínica materna, recién podemos ver estos marcadores ecográficos fetales. Antes, no. Y en el recién nacido, pues también la clínica, lo que nos va a poder ayudar a ver si tiene el virus, o también la serología con las inmunoglobulinas G, inmunoglobulina M, o también podemos hacer un PCR de las lesiones cutáneas, o también un PCR de líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto al tratamiento, la gestante, aquí tenemos un tratamiento en fases tardías, más de 20 semanas, y sobre todo también el tratamiento en aquellas gestantes que tengan daño respiratorio. Y tenemos dos situaciones, casos no complicados y casos complicados. En los no complicados vamos a dar aciclovir oral, 800 miligramos 5 veces al día, 7 días, o valaciclovir vía oral 1 gramo cada 8 horas. Y en el caso de que sea una neumonía varicelosa o un caso complicado, una paciente inmunosuprimida, podemos dar aciclovir intravenoso, 10 a 15 miligramos cada 8 horas de 5 a 10 días. En el recién nacido, tenemos que evaluar si el recién nacido desarrolla la enfermedad. Tenemos que iniciar el tratamiento antes de las 72 horas con aciclovir, 10 miligramos kilogramo dosis intravenoso, 8 horas durante 10 días. Y en el caso también de que nosotros querramos hacer una profilaxis, donde la gestante haya tenido algún contacto con un paciente confirmado, pues nosotros podemos dar a la gestante para prevenir la inmunoglobulina polivalente a 20 mililitros por vía intramuscular, fraccionada en 4 inyecciones de 5 ml inyectadas en glúteos y vasto externo. Esto vamos a dar dentro de los 10 días post-exposición, sobre todo dentro de las 96 horas, para evitar una progresión del virus. Eso sería todo, doctora. Muy bien. E igual, la vía del parto también, ¿cómo sería? En este caso, en la varicela. En la varicela no revisé, doctora. Igual que en el herpes, ¿no? O sea, si vamos a tener lesiones, entonces también está contraindicado hacer, si supongamos tiene lesiones a nivel abdominal, pues no vamos a poder terminar por cesárea, ¿no? Ni tampoco por vía vaginal, porque por vía vaginal el problema va a ser, si tiene lesiones también en esa zona, va a contagiar al bebé, y al momento de dar el parto, pues las lesiones se van a abrir, ¿no? Entonces, todo esto va a producir más lesiones en el feto, o en el recién nacido en este caso. Y el problema es que va a producir, pues, las lesiones van a ser más graves en el neonato. Entonces, igual, ¿no?
tratar de dar el tratamiento y por lo menos de preferencia tratar de autocolizar hasta que por lo menos las lesiones estén secando. Aunque ¿en qué momento la varicela es más infectante, Leonidas? En la fase eruptiva, doctora. ¿Mm? Y en la fase descamativa. También es desde 2 días antes de aparecer hasta 5 días de desaparecer. Eso comprende la fase eruptiva, la fase descamativa y también el ciclo eruptivo, mientras cambia de mácula, pápula, vesícula y costra. Exacto, porque tiene todo un periodo, ¿no? Entonces, el tratamiento aquí es importante, el tratamiento profiláctico, ¿no? Y tratar por lo menos de tocolizar, hacer un tratamiento tocolítico y dar el aciclovir, ¿no? O también valaciclovir. ¿Cuál sería la idea de prevenir qué? En el caso de la inmunoglobulina, se da para evitar el paso del virus vía transplacentaria. Claro, pero ¿qué es lo que vamos a prevenir más? O sea, ¿qué es lo que... ¿cuál va a ser el mayor problema de la varicela en el feto? Evitar el síndrome de varicela congénito. Ya, pero si está en el postparto, si la varicela materna te da en el momento del parto, o sea, ya no va a haber varicela congénita, ¿no? Va a ser una varicela neonatal. ¿Cuál va a ser el mayor problema? Esa varicela congénita si es en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Que es muy poco. El problema de la transmisión vertical va a ser con más riesgo y es grave en el momento del parto. Es donde más se infectan por las lesiones, por el contacto directo, ¿no? Más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prevenir ahí por la varicela? ¿Qué es lo que le va a producir al feto? O sea, ¿por qué tenemos que dar un tratamiento tocolítico? Porque ya no va a haber varicela congénita. Recuerda que la varicela congénita va a ser en el primer trimestre. Es para prevenir la neumonía. Neumonía por varicela. Neumonía varicelosa sería, ¿no? La neumonía varicelosa. Incluso se tiene que dar tratamiento endovenoso en caso de que ya el paciente, el feto tenga varicela grave, ¿no? O neumonía por varicela. Ahí se da aciclovir endovenoso. Y si es como tratamiento preventivo por vía oral a la mamá, ¿no? O valaciclovir. La idea es prevenir la neumonía. Eso en el momento del parto. Ahora, van a haber una serie de marcadores ecográficos también que podemos ver, ¿sí? Vamos a tener problemas como defectos en las extremidades, puede producir amputaciones parciales, ¿no? Calcificación de tejidos, microcefalia, hidrocefalia, como restricción de crecimiento intrauterino, polidramnios, la placenta va a estar grande, ¿no? O sea, tiene una serie de marcadores que podemos ver en ecografía. Y el diagnóstico lo podemos hacer también por amniocentesis, para detectar si es que en caso de que sea una transmisión, congénita, ¿no? O sea, al inicio del embarazo. Y se puede evaluar por PCR el DNA viral. Y esto ya se puede ver a partir de las 5 o 6 semanas después de la infección materna. Y esto, pero siempre que sea por encima de las 18 semanas de gestación. Igual la amniocentesis no se tiene que hacer tampoco cuando la madre está en pleno proceso eruptivo, ¿no? Sino, como les dije, 5 a 6 semanas después de la infección materna. Ahí se puede hacer. Ahora, o sea, el mayor riesgo entonces de la varicela, como dijo su compañero, más va a ser en el tercer trimestre, ¿no? O en el momento del parto. Es la transmisión neonatal. Y la transmisión vertical, eso va a ser es menos frecuente hasta las 24 semanas, ¿no? Hasta un 10%. En cambio, más del 50% va a ser la transmisión en el momento del parto.
sea, más elevado es en el tercer trimestre. En el primer trimestre es poco. Y el riesgo de síndrome de varicela congénita es mucho menor en el primer y segundo trimestre, ¿no? Y si es que se da, se va a dar pues antes de las 20 semanas de gestación. Entonces acá lo más importante pues es ver por frecuencia, ¿no? En qué momento se va a infectar más la varicela, va a ser en el tercer trimestre y en el momento del parto. Entonces por eso es importante dar el tratamiento preventivo a toda paciente que ha tenido la infección, ¿no? Para evitar, y el tratamiento preventivo, para evitar sobre todo la neumonía varicelosa. Ese es el mayor problema, ¿no? Ese es el mayor problema. Bien. ¿Qué más podemos tener? Bueno, obviamente, si es en el primer trimestre, pues los defectos, ¿no? Van a ser mucho mayores, ¿no? El síndrome de varicela congénita. ¿Y en qué va a consistir el síndrome de varicela congénita, Leo? Son malformaciones, sobre todo en el desarrollo. Como lo puse aquí en la diapositiva, afectan al sistema nervioso, central, autonómico, periférico, daño ocular, daño a la piel, cardiovascular. No solo esto, sino a muchos sistemas. Pero estos son los más frecuentes. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces igual, ¿no? El parto, cesárea, siempre y cuando no haya lesiones. Si es que tiene mucha... La cesárea, si es que es indicación obstétrica, si es indicación obstétrica. Si no, y las lesiones ya han pasado, pues puede dar un parto vaginal. Pero si está en plena actividad, entonces de preferencia cesárea, pero antes hay que dar el tratamiento preventivo y evitar que no haya lesiones pues alrededor del abdomen, ¿no? Entonces, si hay lesiones en el abdomen, preferible esperar y dar el tratamiento preventivo. Bien, ¿no? Por el riesgo de neumonía por varicela. Bien. Gracias, Leonidas. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer ahora diabetes gestacional. Es un tema bastante importante, igual que cuando hemos visto preeclampsia, ¿no? Preeclampsia y diabetes están bastante relacionadas. ¿Dónde está para compartir? Ay. ¿Dónde comparto acá? Para compartir mi pantalla. Está al costado de levantar la mano, doctora. Ay, acá está. Sí, exacto. Tu pantalla completa. Ah, ya, está bien. Uy, no, acá está. Ya. Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces, como les decía, el otro tema, algo así apasionante, ¿no? Es igual, así como hemos visto preeclampsia, es la diabetes gestacional. Pues la diabetes gestacional, como vamos a ver, es bastante frecuente en nuestra población. Entonces, ¿qué vamos a ver? La definición, la fisiopatología, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y cuál va a ser el seguimiento, ¿no? Bien. En cuanto a para poder definir diabetes gestacional, para poder definir en general la diabetes, hay que ver cómo se clasifica, ¿no? La diabetes en forma general, no hablemos solamente de diabetes gestacional, sino en general. Entonces vamos a tener estas 4 formas, ¿no? Una es la autoinmune, la que es producida por resistencia a la insulina, la que se produce en el embarazo, y las otras causas, ¿no? Monogénica, por medicamentos, exocrina, etc. Entonces, dependiendo de qué sea, vamos a tener, si es autoinmune, pues vamos a tener la diabetes mellitus tipo 1. Si es por resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2. Si se presenta en el embarazo, se llamará pues diabetes gestacional.
Y las otras causas, pues por sea por medicamentos. Se me está yendo la batería un rato. Bien, entonces, si es por otras causas, será pues la que es producida por medicamentos, la monogénica, la exoclínica, etc. Entonces, ¿cómo vamos a definir la diabetes gestacional? Bueno, ya se ha definido esto desde más o menos la primera definición, se viene en 1964. Se vino en el año 1964, esto por O'Sullivan, quien dio el primer la primera forma de definir como una alteración del metabolismo de carbohidratos, ¿no?, de severidad variable, que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo, independientemente de si se requiere o no de insulina, o si su alteración va a persistir o no después del embarazo. Entonces es aquella que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo, ¿ya? Esto es importante, y esto es importante porque antiguamente en el CIE-10 se clasificaba como diabetes mellitus tipo 1, a la diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente, y a la diabetes mellitus tipo 2 como no insulino dependiente, ¿no? Entonces, actualmente el uso de la insulina va a ser independiente de si es diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus gestacional, ¿no? Entonces, eso va a ser independiente. Ahora, este es otro concepto de la ADA 2000 en el año 2016 y de la NICE 2015. Es un padecimiento igual, ¿no?, caracterizado por intolerancia a los carbohidratos, que se reconoce por primera vez igual durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Y lo importante es que hay que diferenciar con la diabetes pregestacional, aquellas que se va a referir a aquellas pacientes que tienen un diagnóstico previo de la patología, ¿no?, que se embarazan o se diagnostican durante el primer trimestre. Entonces, acá va a ser importante poder hacer la distinción entre una diabetes pregestacional y una diabetes gestacional. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de preeclampsia? Entonces, una paciente era hipertensa crónica cuando la presión, diagnosticábamos la presión alta antes de las 20 semanas, ¿se acuerdan? Y preeclampsia, ¿no?, o hipertensión gestacional, ya nosotros nos decíamos a partir de las 20 semanas en adelante, ¿no? En este caso va a ser lo mismo. Si nosotros diagnosticamos en el primer trimestre, no va a ser pues una diabetes gestacional, por mucho que la estemos reconociendo, ¿no? Como dice acá, es que se reconoce por primera vez durante el embarazo. Y es que la paciente pudo haber estado asintomática, pero ya tenía diabetes, ¿no? O por lo menos ya tenía una intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿por qué se va a producir la diabetes gestacional? Entonces, lo que tenemos que reconocer primero es que los valores normales de la glucosa, ¿no?, se deben a un equilibrio, ¿no? Se deben a un equilibrio entre la secreción de insulina y la sensibilidad de la insulina. O sea, eso significa que la acción que ejerce la insulina esté bien a nivel de todos los tejidos, ¿no? De eso va a depender, de este equilibrio, ¿no?, entre la secreción y la sensibilidad a la insulina. Entonces, para esto, nosotros tenemos que recordar cómo es la acción de la insulina, para poder entender el porqué de la diabetes gestacional. Entonces, vean acá en esta figura, tenemos la insulina, ¿no? Aquí vamos a tener el receptor de la insulina, y acá todos
los procesos metabólicos por el que va a pasar la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en todo este proceso de la diabetes gestacional? Acá la unión de la insulina con su receptor, ¿no? Entonces va a iniciar toda esta cascada metabólica de reacciones bioquímicas que van a desencadenar finalmente que estas vesículas, que son transportadores de glucosa, a la cual les vamos a llamar GLUT. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio, en las primeras clases en nuestras primeras clases de las adaptaciones metabólicas, ¿no? De las hormonas en el embarazo? Entonces, aquí va a jugar un papel importante estas vesículas, ¿no? Los GLUT, que van a ser de diferentes tipos, el GLUT 1, 2, 3 y 4. El GLUT 1, que va a estar presente en los glóbulos rojos, en las neuronas. El GLUT 2 en las células beta del páncreas, del riñón y del intestino. El GLUT 3 en todos los tejidos y el GLUT 4 en el tejido adiposo y en el músculo, y estos dependen de la insulina. Entonces, acá vamos a tener el GLUT 4, que va a depender en este caso de la insulina. Este GLUT va a migrar luego a la membrana celular. ¿Para qué? Para que la glucosa, esta glucosa que está fuera de la membrana celular, va a poder ingresar a la célula. Entonces, miren, en este caso, estas glucosas se van a adherir, ¿no? Este GLUT 4, y el GLUT 4 va a favorecer, va a permitir que la glucosa entre a la célula, ¿no? Toda esta glucosa que estaba fuera de la célula ingrese dentro de la célula. A este proceso, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a llamar sensibilidad de la insulina. Esta es la sensibilidad de la insulina. Es la acción correcta de la insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar, ¿no? A la célula. ¿Se entiende? Entonces, y esto va a ser favorecido gracias a quién, al GLUT 4. Entonces aquí le vamos a llamar, ¿dónde está? Entonces a todo este proceso donde va a ser factible que la glucosa pueda entrar a la célula gracias al GLUT 4, en este caso se va a llamar sensibilidad de la insulina. A eso le vamos a llamar sensibilidad de la insulina. La acción correcta que la insulina va a poder, de la insulina, para que más bien la glucosa ingrese, ¿no? Ingrese a la célula. En caso de que haya una alteración en la insulina, ¿no? Si es que hay una alteración acá, si falla acá la insulina, o falla el receptor de la insulina, o falla acá en el proceso, en este proceso bioquímico, aquí se va a determinar entonces la alteración de la sensibilidad de la insulina. Va a fallar, va a haber una alteración, ¿no? Se altera la sensibilidad. Aquí es la alteración de la sensibilidad de la insulina. Entonces, si hay en cualquiera de estos procesos, falla en la forma de la insulina, falla en el receptor o falla en el proceso bioquímico de la insulina, entonces ahí vamos a llamarle alteración de la sensibilidad de la insulina. Y en algunos casos, incluso resistencia, es lo que vamos a llamar resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces espero que se entienda bien esto. ¿Cómo es que juega el rol importante del GLUT? En este caso, el GLUT 4. El GLUT 4 que va a estar presente en estas vesículas.
va a haber una situación fisiológica que se va a producir en la gestación. No solamente, entonces, como hemos visto ya en las adaptaciones, cuando hemos visto la adaptación de la gestación, de la gestante, o sea, no solamente se adapta, hay una adaptación en el sistema cardiovascular, en el riñón, sino también se van a producir adaptaciones metabólicas. Van a haber adaptaciones metabólicas en el embarazo, ¿no? Que van a permitir que la gestante adquiera ciertas condiciones que garanticen un desarrollo adecuado del feto. Entonces, esto nos va a permitir que haya un desarrollo adecuado del feto, esta adaptación metabólica. Sin esta adaptación metabólica, pues el feto no va a poder crecer. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos ahí de una hormona importante? A ver quién me dice. A ver quién ayuda al crecimiento del feto. La hormona lactoferroplacentaria, doctora. Muy bien, ¿quién dijo eso? ¿Nombre? ¿Perdón? ¿Quién? José Castelo, doctor. José Castelo Manga, ¿no? Muy bien, José. Entonces, ahí, ¿se acuerdan cuando hablábamos, no? Que era una hormona diabetogénica. Bien. Entonces, va a ser que a nivel metabólico, ¿no? A nivel metabólico van a existir dos fases en la gestación. Dos fases en la gestación. Una que es la fase anabólica y otra que es la fase catabólica. En la fase anabólica, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una sensibilidad en este caso va a haber una sensibilidad de la insulina que va a estar aumentada, ¿no? La insulina es muy sensible. ¿Para qué? Para favorecer ¿qué? La lipogénesis. O sea, aquí la insulina va a estar muy sensible, ¿no? Va a aumentar la sensibilidad de la insulina. Entonces va a favorecer la lipogénesis. ¿Para qué? Para que se forme tejido graso y esto va a permitir un aumento del peso de la madre. Esto va a suceder en el primer trimestre. Esto es lo que va a suceder en el primer trimestre del embarazo. Entonces eso gracias a la insulina, al aumento, a la sensibilidad de la insulina que es la elevada. Entonces, en la primera fase, en el primer trimestre, va a haber un aumento del peso materno. O sea, la madre empieza a guardar reserva, ¿no? A guardar reserva para el feto. Entonces, para eso, la insulina tiene que aumentar su sensibilidad. Después, vamos a tener la segunda fase del embarazo, que es la fase catabólica. En esta fase catabólica, la segunda fase del embarazo, aquí en este caso se va a favorecer la movilización de esas reservas, ¿no? que hemos tenido en el primer trimestre. ¿Para qué? Para el crecimiento del feto. Entonces, esto nos va a suceder entre el segundo y en el tercer trimestre, ¿no? Para el crecimiento de la acción del feto. Y es aquí, en este proceso, en la fase catabólica, que vamos a tener la acción de las hormonas contrarreguladoras de origen placentario, que van a producir que esa sensibilidad que estaba al inicio incrementada acaba a disminuir la sensibilidad de la insulina. ¿Para qué? Para que esa glucosa que ha estado reservándose, o sea, acá veamos, esta glucosa, acuérdense que en el primer trimestre la sensibilidad de la insulina va a estar aumentada. ¿Para qué? Para que ingrese bastante glucosa, ¿no? Ingrese bastante glucosa a la célula. Entonces las células están llenas de glucosa, está guardando estas reservas. Esta sería la fase anabólica, ¿no? En la mamá, esto sucede en la madre, ¿no? La fase anabólica ingresa en cantidad. ¿Por qué? Porque está aumentada la sensibilidad de la insulina. Entonces, ¿qué va a suceder luego en la fase catabólica? Estas reservas de insulina van a salir, ¿no? Entonces va a aumentar esa glucosa y así va a favorecer esa glucosa que está aquí. Va a pasar a donde se va a ir a la placenta.
esa glucosa en la fase catabólica se va a ir a la placenta, que va a ser el sustrato para la formación del feto, ¿no? Entonces, por eso el segundo, ¿no? Sobre todo el segundo trimestre, es una fase de crecimiento fetal. Entonces, acá era en la fase anabólica, pues era una fase de reserva, ¿no? Se estaba incrementando las reservas. En la fase catabólica se moviliza todas esas reservas para el crecimiento fetal. Entonces, aquí vamos a tener las hormonas contrarreguladoras. En un embarazo normal, entonces el cuerpo de la mamá pues, va a sufrir una serie de cambios fisiológicos que van a servir para satisfacer todas las demandas del feto y el crecimiento. Estas adaptaciones importantes, estas adaptaciones metabólicas, por lo tanto, van a ser muy importantes, ¿no? En la variación de la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces, en la gestación temprana, como hemos visto, la sensibilidad a la insulina va a ser aumentada. ¿Para qué? Para promover el consumo de glucosa, que esto por parte de la madre, ¿no? Para formar esos depósitos en el tejido adiposo, y esta es la fase anabólica, formando un sustrato de energía. Y en el tercer trimestre pues, va a aumentar las hormonas contrarreguladoras como el estrógeno. Acá todavía. Acá vamos a tener, ¿qué hormonas contrarreguladoras vamos a tener? El estrógeno, vamos a tener la progesterona, vamos a tener a la leptina, el cortisol y la hormona que decía, la lactógeno placentaria, ¿no? La hormona lactógeno placentaria. Y también vamos a tener a la hormona del crecimiento placentario. Entonces, para que crezca la placenta, ¿no? Y de esa manera se formen todas las reservas, se pueden utilizar las reservas en el feto. Entonces, estas van a ser esas hormonas contrarreguladoras y básicamente de todas ellas, la que más nos va a ayudar va a ser esta, ¿no? La hormona lactógeno placentaria. La hormona lactógeno placentaria. Entonces, esto van a ser, estas hormonas aquí van a ser, o sea, mientras aquí la sensibilidad está aumentada en la fase anabólica, la fase catabólica disminuye la sensibilidad a la insulina, entonces habría una leve resistencia, ¿no? Habría una leve resistencia a la insulina. Claro, ¿por qué? Porque en este caso aquí ya necesitamos que toda esa glucosa, ¿no? Esa glucosa que está aquí, ¿no? O sea, toda esta glucosa que está aquí afuera, ¿no? Esta glucosa que está también a nivel de la sangre materna puedan pasar a la placenta y ya no se quede acá nada más. Entonces, por eso es que va a haber un aumento de la resistencia a la insulina en la fase catabólica. Entonces, ese juego es lo que va a suceder, ¿no? Entre la primera y segunda mitad del embarazo, para poder compensar los niveles de glucosa normales en la madre. Entonces, eso es lo que normalmente debería suceder, ¿no? O sea, aquí ya va a aumentar, ¿no? En el tercer trimestre, segundo tercer trimestre va a aumentar la glucosa en la sangre, por eso entre comillas, pero va a pasar directamente a la placenta. Entonces, al final, haciendo un equilibrio, ¿qué va a suceder? Que la glucosa en la sangre de la mamá va a estar normal, ¿no? Pero debería estar aumentada, pero no está aumentada. ¿Por qué? Porque pasa al feto. Eso es lo que normalmente debería de suceder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos cambios fisiológicos para poder entender entonces la diabetes gestacional? ¿Cuáles son los cambios fisiológicos de la glucosa en un embarazo normal? Vamos a tener tres situaciones, ¿ya? Tres situaciones. Primero, la función de la célula beta. Luego vamos a tener la concentración de la glucosa en sangre y la sensibilidad periférica de la insulina en los tejidos periféricos, ¿ya? ¿Qué va a suceder cuando
antes del embarazo, o sea, antes del embarazo, una persona que no está gestando va a tener normalmente aquí el páncreas, ¿no? Va a tener un páncreas normal, ¿no? Con un tamaño adecuado, la concentración de la glucosa normal y la sensibilidad de la insulina también está normal. Esto es antes del embarazo, pero en una mujer, esto es una mujer sin factores de riesgo, ¿no? Es una mujer, pero sin factores de riesgo, o sea, una mujer, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, con un nivel normal de glucosa, con un tamaño adecuado del páncreas y con una sensibilidad de la insulina normal. ¿Qué va a pasar en el embarazo, entonces, fisiológicamente, para poder compensar todo eso? Durante el embarazo, miren acá, el páncreas va a crecer, aumenta la contextura, va a haber un aumento de la contextura del páncreas, ¿no? Miren, hay un aumento de la contextura del páncreas. Y por lo tanto también, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la glucosa normalmente, ¿no? Pero, y en la fase catabólica, ¿se acuerdan que decía? La sensibilidad a la insulina va a disminuir, ¿no? Va a disminuir la sensibilidad a la insulina va a disminuir, ¿no? ¿Para qué? Para que toda esta glucosa pueda pasar al feto en la fase catabólica. Esto es lo que normalmente debe suceder. Y después del embarazo, o sea, en el posparto, nuevamente el páncreas vuelve a su estado normal, la glucosa también vuelve a su estado normal, la concentración de glucosa plasmática, y la sensibilidad de la insulina se normaliza. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. Estos cambios fisiológicos van a suceder de la glucosa en un embarazo normal. ¿No? Esto para que la glucosa pase al niño para su crecimiento. Pero, ¿cuáles van a ser los cambios patológicos que van a suceder en una diabetes gestacional? Miren. Ya, antes del embarazo. Entonces, antes del embarazo, la paciente con diabetes gestacional ya va a venir, digamos, con ciertas alteraciones en las funciones de las células betas del páncreas. Por tanto, va a requerir un mecanismo compensatorio, ¿no? Ya aquí van a haber factores de riesgo, una mujer con factores de riesgo. Entonces, ya aquí va a estar relativamente alta la concentración de la glucosa, ¿no? Y también va a estar alterada la sensibilidad de la insulina. ¿Y qué va a pasar durante el embarazo en esta misma gestante? Entonces no va a suceder lo que normalmente sucedía en los cambios fisiológicos, ¿no? Esta hiperplasia, el páncreas no va a crecer, no va a haber una hipertrofia, no va a haber hiperplasia del páncreas. Y tampoco la secreción de la insulina, ¿no? Tampoco va a haber una buena secreción de insulina, va a estar muy, muy disminuida. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Los niveles de la glucosa pues van a estar elevados por más del nivel normal que debería de estar, ¿no? Entonces, más asociada a esta marcada disminución de la sensibilidad de la insulina, a eso se va a llamar resistencia a la insulina. Entonces ya va a haber una resistencia a la insulina, una insulinoresistencia marcada, ¿no? Y obviamente, pues después del parto, el páncreas también, que ya ha sido, sometido al estrés metabólico del embarazo, no va a poder recuperarse óptimamente. Por eso es que estas pacientes van a tener más riesgo de desarrollar después, en el posparto, una diabetes mellitus tipo 2. O sea, después van a desarrollar estas, en el posparto van a quedar con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como hemos visto en la primera y en las etapas iniciales y parte de las etapas iniciales del segundo trimestre se eleva la sensibilidad de insulina, ¿no? Normalmente, estos son los mecanismos de regulación. Ya el segundo trimestre, especialmente acá, entre las 24 y 28 semanas de gestación, va a haber un aumento de la resistencia de la insulina.
Entonces, cuando va a haber una disfunción pancreática, como hemos visto, por una mujer que viene con factores de riesgo, es que va a desarrollar la diabetes mellitus gestacional. ¿No? Vean, normalmente, entonces, como la insulina, ¿no? La insulina va a tener va a haber una resistencia, va a haber una resistencia a la insulina, ¿no? Y esto a partir de cuándo? A partir de las 28 semanas, ¿no? Entre las 24 y 28 semanas, ¿no? Con un pico a las 36 semanas. Esto es lo que normalmente sucede. Esto es lo que normalmente sucede. Hay una insulinoresistencia. Pero cuando hay una disfunción pancreática, pues se va a presentar el déficit, ¿no? De la insulinoresistencia. Entonces, igual, la fase metabólica nos va a ayudar para que la glucosa en la madre, ¿no? Esté disminuida, una necesidad de insulina disminuida, una sensibilidad a la insulina aumentada, va a favorecer la lipogénesis con formación de tejido graso, almacenamiento de la glucosa en el tejido de peso, y esto nos va a facilitar el aumento de peso materno en el primer trimestre. Y en el segundo y tercer trimestre vamos a tener la fase catabólica, ¿no? Con estas hormonas contrarreguladoras, lactógeno placensaria a cabeza, la progesterona, la hormona de crecimiento placensario, la prolactina, el cortisol y la leptina. Entonces, nos va a favorecer, ¿no? La movilización de las reservas gracias a estas hormonas contrarreguladoras. Y en este caso, en la fase catabólica, ya también, acuérdense que en la fase anabólica, quien ayudaba a ingresar a la célula era el GLUT4. Y para el feto, eso es en la madre, y para el feto, ¿quién va a ser el sustrato para el crecimiento del feto? Va a ser el GLUT1 y GLUT2, ¿no? Que van a ser dependientes de insulina. GLUT1 y GLUT2, esto en el feto, ¿no? Acuérdense bien. Entonces, GLUT4 en la madre, ¿no? Que va a ayudar para que la glucosa pase a la célula, y en la fase anabólica. Y en el feto, los que van a ayudar van a ser el GLUT1 y GLUT2, que van a facilitar el crecimiento del feto, ¿no? Gracias a estas hormonas contrarreguladoras. Entonces, como en resumen, ¿no? ¿Cuáles van a ser las hormonas que nos van a ayudar al crecimiento del feto? La insulina, ¿no? Uno es la insulina y otro, principalmente, claro, entre todas, la lactógeno placentaria, ¿no? Esas dos hormonas. Pero todo esto va a suceder gracias a ¿quién? A la insulina. Entonces, esta insulinemia materna fetal van a depender, pues, de la glicemia materna. El crecimiento fetal, acá está, no depende de la hormona de crecimiento, sino de la insulinemia, ¿no? Porque esto nos va a facilitar, es la principal hormona anabólica del feto. Y en el segundo trimestre va a aparecer después de las 22 semanas, ¿no? 24 semanas, con una normoglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial. Normoglicemia. O sea, a pesar de que la resistencia de la insulina, acuérdense que ha aumentado, hay una normoglicemia. Eso normalmente sucede, ¿no? Eso normalmente sucede. ¿Por qué? Porque todo está gracias a la insulina, gracias a las hormonas contrarreguladoras, entre ellas principalmente la lactógeno placentaria. Se va a facilitar el crecimiento del feto. Pero cuando todo esto va a fallar, vamos a tener, pues, problemas en la madre, como por ejemplo hiperglicemia, insulinoresistencia, en el feto hiperglicemia e hiperinsulinemia, y en el neonato macrosomía y hiperglicemia neonatal. Entonces, con el sobrepeso se van a producir alteraciones en la expresión de receptores de la célula beta y en el tejido adiposo. Entonces, el aumento de glucosa en sangre periférica va a dar lugar a una llegada masiva de nutrientes de la madre al feto. Cuando todo esto va a fallar, ¿no? Entonces va a haber un gran aumento de glucosa y en forma masiva va a llegar al feto. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un aumento excesivo de tamaño, va a ser un feto grande para edad gestacional. Va a producir, también es diabetogénico, ¿no? Porque,
la hiperglicemia va a producir alteraciones como una alteración cardiovascular principalmente y malformaciones congénitas. Teratogénica, entonces, también, la glucosa. Entonces, todo embarazo es potencialmente diabetogénico. Tenemos que recordar de todo esto. Todo embarazo es potencialmente diabetogénico. Entonces, para esto tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo que nos van a llevar a una diabetes gestacional. La edad materna, sobre todo por encima de los 30 años, ¿no? Edad materna. Y más aún ahora que se está postergando la maternidad en la actualidad, ¿no? Peor, por encima de los 40 años. El índice de masa corporal, un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado es un factor de riesgo. La obesidad, resistencia a la insulina, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes de diabetes gestacional o historia familiar de diabetes en parientes de primer grado, antecedentes de intolerancia a la glucosa, que la gestante haya ganado peso más de 20 kilos de peso en el embarazo actual, peso al nacer más del percentil 90, historia de abortos o muerte fetal intraútero de causa inexplicable, ¿no? Óbitos fetales de la nada. Entonces, en todos ellos tenemos que pensar en diabetes gestacional. Miren, hay óbitos que no sabemos cuál es la causa. Y se les pregunta a las gestantes y dicen, no, pues no hay historia en la familia, ni tampoco tiene diabetes, pero y es que nunca se hizo tal vez no se hizo nunca un examen de glucosa, ¿no? Entonces, si no está explicado ese óbito por alguna otra causa, entonces hay que pensar en diabetes gestacional. Acuérdense que hay varias causas, entre ellas también la hipertensión en el embarazo, ¿no? Pues nos puede producir o enfermedades autoinmunes. Ahora, el tipo de etnia también es importante, que más tarde vamos a hablar. Entonces, las personas obesas tienen hasta 7 veces más posibilidades de desarrollar diabetes. Y el sobrepeso, solo el sobrepeso aumenta en 3 veces la posibilidad de desarrollar diabetes, ¿no? Con respecto a la población en general, ¿no? De acuerdo, ¿cuál es la epidemiología? Miren, en general el 7% de los embarazos en Estados Unidos, por ejemplo, son complicados con diabetes. 7%. Y esto también incluso se ha visto a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. Y bueno, y del 2 al 38%, entre el 2 y 38% en otros países. 86% de esas corresponden a diabetes gestacional. La prevalencia mundial va a variar debido al grupo étnico. ¿Dónde es más? En los hispanos, o sea, nosotros, hispanos. Menos en los caucásicos, más en los hispanos. Afroamericanos, nativos americanos, asiáticos. Y va a aumentar, obviamente, con la edad materna promedio y la obesidad. El promedio es estimado entre un 7 y un 17% por la edad materna. Entonces, a nivel mundial, miren, es un 7% de la prevalencia de diabetes gestacional. En Latinoamérica es mucho más, entre el 5 hasta el 15%. Y a nivel mundial 7%, en Latinoamérica hasta el 15%. En Perú, en 2016 se hizo una encuesta entre 7 y 16%. Entonces, nosotros estamos pues dentro de ese margen. Por nuestras razas, tenemos más tendencia entonces a diabetes gestacional. De acuerdo, miren, a Endes en el año, que se hizo Endes en el año 2018, en el Perú, según Endes, las mujeres de más de 15 años, estas mujeres de más de 15 años y que están, por tanto, en plena edad fértil, ¿no?, se han encontrado con sobrepeso en el 2018 un 37%, con sobrepeso, un 37.1%.
Y con obesidad, miren, hasta un 26%, mujeres mayores de 15 años. O sea, el grado de sobrepeso y de obesidad es bastante alto. Y si es que vamos a juntar ambos, miren, tenemos hasta un 63% de exceso de peso. O sea, no solamente con obesidad de sobrepeso, sino con la obesidad más 63% en mujeres en edad fértil mayores de 15 años. Es bastante alto. Por eso también pues, nosotros estamos, no solamente por nuestra raza, sino también por el grado de sobrepeso, vamos a tener mayor posibilidad también de tener diabetes, ¿no?, en nuestra población. Entonces, según la FIGO, el IDF, en este caso en el 2015, se ha visto que 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por diabetes gestacional. O sea, eso indica que la diabetes gestacional nos puede afectar a 1 de cada 7 nacidos vivos. Si en el Perú tenemos unos poco más de medio millón de nacimientos al año, entonces la cantidad de gestantes que pueden estar padeciendo de diabetes gestacional es bastante, ¿no? Pero esto siempre y cuando no hacemos el abordaje adecuado. Entonces, es aquí donde tenemos que prevenir. Es aquí, en medio millón. Si de 1 de cada 7 se ve afectado por diabetes gestacional y nosotros tenemos más de medio millón de nacimientos al año, entonces tenemos que hacer algo, ¿no? La diabetes gestacional nos va a ganar terreno, considerando nuestra raza, considerando la obesidad. Y si es que la FIGO, miren, para la FIGO es más, 1 de cada 6 nacidos vivos nacen de mujeres con un tipo de hiperglicemia. Es mucho más frecuente. Bueno, aquí tenemos algunos estudios en el Perú. Se hizo un estudio en la maternidad de Lima, donde analizaron a 1.282 gestantes. Y a ellas se hicieron un test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, que vamos a ver qué es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico en la gestante, ¿no? Y esto se hace entre las semanas 24 y 28 semanas. Miren, ¿no? Se encontró que la diabetes gestacional tenía una prevalencia de 1.64, con obesidad, miren, encontró una obesidad de 1.64, historia familiar de diabetes en 1.5 y depresión 1.54. La prevalencia de diabetes gestacional encontraron hasta 16%, ¿no? Entonces, miren los factores de riesgo que han encontrado haciendo este diagnóstico. La obesidad, la historia familiar de diabetes y la depresión. O sea, el estado de salud mental también influye bastante en el desarrollo de la diabetes gestacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por etnias cuando hablábamos de las etnias? En un estudio multicéntrico se vio la prevalencia de diabetes gestacional, donde se vio que la población hispana, vean que en este caso, esta es la población blanca no hispana, esta es la población, la que está con cuadritos, esta es la población americana, y la población hispana es esta, ¿no? La que está con los triángulos verdes. Entonces vean que la población hispana, o sea, y ahí estamos nosotros, está por encima de estas otras dos razas, de la africana y de la no hispánica, blanca no hispánica, por encima de esta línea roja. Y esta línea roja es con un 5% de diabetes gestacional. Entonces miren, estamos por encima, junto con la asiática. Entonces somos una, de acuerdo a nuestra etnia, y más los factores de riesgo como la obesidad o la historia familiar de diabetes mellitus,
asociado a otros problemas metabólicos, también como hemos visto en el estudio anterior, como la salud mental, tenemos mayor riesgo entonces nosotros de tener diabetes gestacional, ¿no? Mayor posibilidad. Entonces, las pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Vamos a ver que van a presentar mayor riesgo, con todo esto lo que hemos visto, de complicaciones maternas, fetales, en comparación con la población general. ¿Como cuáles? Por ejemplo, recuerdo el estudio de Araya en 2009, mayor posibilidad de que estas mujeres puedan tener, además de la diabetes gestacional, se puedan complicar con una preeclampsia. Las mujeres con diabetes gestacional tienen alto riesgo después de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los siguientes 10 años. Que tengan malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal neonatal hasta 4 a 10 veces más, de que haya macrosomía, de que haya prematuridad, de que haya hipoglicemia, hipocalcemia, o sea, alteraciones metabólicas neonatales, que tengan síndrome de estrés respiratorio, hasta muerte fetal. Por eso es importante, o sea, viendo todo esto, es importante, miren cómo son todas estas complicaciones que puede tener el feto y la mamá, ¿no? Preeclampsia y diabetes mellitus después. Pero miren el feto. Entonces, por estas consideraciones es que hay un diagnóstico, y ustedes se imaginan que también esto en neonatología, ¿no? Hay un diagnóstico que se llama hijo de madre diabética. Hijo de madre diabética, ¿no? Por esto, por todos estos problemas. No va a ser lo mismo tener un recién nacido que de una mamá, bueno, entre comillas, sana, ¿no? Porque mira todas las complicaciones que puede llegar a tener este recién nacido, ¿no? O el feto, o simplemente muerte fetal y abortos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? El problema es que no hay un consenso universal. Y vamos a ver por qué. Porque hay diferentes sociedades y cada uno da una guía y ninguna, o sea, no se ha llegado a un estándar para el diagnóstico de diabetes gestacional, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, ¿no? Donde se dan valores exactos, ya sabemos, ¿no? Cuando decimos diabetes mellitus tipo 1 y 2. En cambio, con diabetes gestacional, y esto vamos a ver porque, vean, ya desde el año 1946 se intentó hacer un diagnóstico de la diabetes gestacional. Se relacionó la glucosa elevada y las complicaciones que se producían en las gestantes. En el año 1964 se establecieron criterios para la diabetes gestacional en relación a las probabilidades de que la mujer pueda desarrollar diabetes mellitus en el futuro, ¿no? En la etapa postparto, con estos valores, con estos puntos de corte. O sea, en ayunas más de 105, si a la hora tenía más de 190, o sea, después de dar una desregulación la glucosa, o a las 2 horas más de 165, o a las 3 horas más de 145. Este fue primero tal vez que dio criterios, ¿no? Este fue el test de O'Sullivan y Maha, con estos cortes, ¿no? Luego, el método en 1973 se dio un método de cribado, ¿no? Aquí por favor O'Sullivan, que consistió en determinar la glucosa en 1 hora, después de haber ingerido 50 gramos de glucosa por vía oral. Y acá el nivel de corte era 140. Tenía con una sensibilidad y especificidad de 79,37% de cribado con O'Sullivan. Esto es una en ayunas y después otra después de dar 50 gramos de glucosa por vía oral. Y bueno, y acá es cuando
se intenta en 1982 con Carpenter y Constant, hacen una validación de los niveles de glucosa, porque el test de Sullivan se hacía en sangre total, ¿no? Con el método de Somogyi y Nelson, pero con Constant se hizo con el método de la glucosa oxidasa. Entonces aquí intentaron hacer también con este método que hasta la actualidad se usa, ¿no? Porque se hace con glucosa oxidasa en sangre plasmática. El problema en este caso es que los glóbulos rojos pueden consumir la glucosa estando incluso en las muestras de sangre procesadas. Ese es el problema. Entonces, en este caso, los puntos de corte van a variar. Van a variar. Miren, en sangre total, que es la que se hacía con O'Sullivan, era en 90 en ayunas, 165 a la hora, 2 horas en 143 y a las 3 horas 127. En plasma, los niveles aumentaron un poquito más, 95 en ayunas, 180 a la hora, 157 y 139 a las 3 horas. Redondeando, se quedó con estos valores de Carpenter y Constant. Luego, se hizo en el año 2005 el estudio ACOIS. Realizó en Australia el tratamiento ¿no? de diabetes gestacional mediante estilos de vida para reducir significativamente la morbilidad perinatal. Intentaron hacer, ¿no? Para disminuir el riesgo de la madre a desarrollar en el futuro, en el posparto, diabetes y ver la influencia de las complicaciones perinatales. Entonces es aquí sí que sale luego el estudio APO. El estudio APO, que es la hiperglicemia y el embarazo y sus desenlaces. El objetivo era ver si el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes podían prevenir la mortalidad perinatal. Y esto era para determinar qué grado de intolerancia a la glucosa tenía que ser en el diagnóstico de la mortalidad perinatal, ¿no? Y así que no progrese la enfermedad en diabetes mellitus tipo 2 en la madre, en el posparto. Y es así, luego que en el año 2008 se publica este estudio con 25.000 estándares a nivel mundial. Y hacen un test de tolerancia a la glucosa. O sea, ya no se hace como en la anterior que hemos visto con 50 gramos, sino aquí se eleva un poco más a 75 gramos de glucosa, y los niveles de glucosa lo han categorizado así en 7 categorías. Entonces, con una glucosa basal en ayunas a la hora y a las 2 horas, ¿no? Con todos estos valores. Así se vio, ¿no?, cómo progresaba de acuerdo a las categorías, cómo progresaba la glucosa, ¿no? Bueno, pero después de todo esto, lo que se vio es que las madres con diabetes gestacional tienen un alto riesgo de causar efectos transgeneracionales para su descendencia, o sea, síndrome metabólico en el feto, síndrome metabólico en el recién nacido y también en el adulto, ¿no? Entonces, vean los cuadros de las categorías que hemos visto hace un rato. Nos ayudaban para ver cómo esta glucosa en ayunas a la hora y a las 2 horas de tolerancia a la glucosa, estos niveles de estas 7 categorías, cómo se distribuían con las complicaciones, con la frecuencia de complicaciones. Por ejemplo, vean acá, una glucosa aumenta a medida que va aumentando las categorías de la glucosa, cómo se va presentando, por ejemplo, acá, con un feto al nacer, grande variedad gestacional, va aumentando. Esta es una complicación. La otra complicación es que estas gestantes, a medida de que va aumentando también la glucosa, vean,
va a tener mayor posibilidad de terminar en un parto por cesárea, o que el neonato haga hipoglicemia, ¿no? O que en la sangre de cordón el PP2C esté aumentado por encima del presentil 90. Entonces, al final, la conclusión, ¿qué es lo que nos ayuda? No fue para distinguir aquí valores, sino la relación entre la glicemia materna basal y una sobrecarga oral de glucosa con la morbilidad neonatal. Esta relación sí es continua. O sea, mayor glicemia materna, ¿no? Va a haber una mayor morbilidad neonatal. Y gracias a ese estudio, aunque no nos dio valores, es que luego sale este estudio, el estudio YAPS, que convocó, bueno, una reunión en el año 2008. Y aquí llegaron a un consenso en el de utilizar 75 gramos de glucosa, 75 gramos de glucosa para dar a la gestante sin cribado previo y establecer como puntos diagnósticos solamente 3 valores, que es con el que nos estamos quedando más, ¿no? A partir de la cual la morbilidad subía hasta 1.75 veces en relación con 3 variables: peso al nacer, adiposidad subcutánea y PP2C de cordón. Entonces tenemos 3 valores: en ayunas más de 92, a la hora más de 108 y a las 2 horas más de 153. Entonces vean cómo ha ido evolucionando el diagnóstico de la diabetes gestacional. Por eso es que al inicio les decía que no hay un consenso, ¿no? El de O'Sullivan, que nos daba 4 valores: uno en ayunas con 105, 190, 165 y 145. El de Carpenter también con 4 valores: 95, 180, 155 y 142. Si tenemos más de 95, ya dice que este es diabetes gestacional. Acá en ayunas, ¿no? Y la APO, y gracias a la APO que la YAPS hizo, ¿no? Sacó, gracias a las conclusiones, sacó APO por las complicaciones que da la diabetes o la hiperglicemia, ¿no? YAPS convocó estos 3 valores, solamente que al final en 3. Más de 92 en ayunas, más de 180 en una hora y más de 153 en 3 horas. Y esta es la que estamos usando, ¿no? Esta es la que más usamos en la actualidad. Nos hemos quedado con esta. Y es que lo que pasa es que con O'Sullivan hace de 2 pasos. O sea, primero da 50 gramos de glucosa y ve si estos valores están altos. Y después, si uno de esos valores están altos, entonces le da luego 100 gramos de glucosa. Le da 100 gramos preparados, ¿no? Y con 100 gramos ve también si estos valores se alteran o no, se vuelven a alterar. Entonces ahí recién dice diabetes gestacional. En cambio aquí la APO solamente dio un paso, o sea, basta con 75 gramos. Acá en cambio hace con 50 gramos y luego con 100 gramos, ¿no? O sea, haces dos veces, hace una curva de tolerancia oral a la glucosa. Pero el que está más indicado es este de 75 gramos, o sea, de un solo paso. ¿Por qué? Porque el problema es que, y se ha visto, ¿no? Casos en que a la gestante se le da, por ejemplo, de 2 pasos, ¿no? Como la señora de 100 gramos y hacen unas hiperglicemias que terminan haciendo separación